Buenas tardes. Para estas clases sobre fuerzas sociales y educación vamos a ver dos trayectorias, más o menos dos fuerzas sociales que empujan un estado específico de la oferta educativa en cualquier sociedad. Una de ellas es la demanda de trabajadores, la relación entre escuela y mercado laboral, y la otra va a ser la escuela como socializadora de los individuos y la reproducción cultural y la creación de valores, ¿no? A través de esa reproducción cultural. Esta segunda sección de la asignatura trata sobre los mecanismos de acción de las fuerzas sociales en educación. En este caso, vemos la relación entre educación y mercado laboral y otros usos sociales de la educación, especialmente socialización, ya no vista como funcionalismo u otras corrientes de respuesta al funcionalismo, sino cómo se socializa en la escuela y cómo aprendemos de manera social. El primer apartado de esta presentación estudia las relaciones entre educación y mercado laboral, entendiendo educación en su sentido amplio, tanto la tecnología escolar como otros mecanismos de aprendizaje, y el mercado laboral en un mundo globalizado y polarizado productivamente. Esta primera diferencia al respecto de la escolarización y otras formas de aprendizaje es importante porque vamos a ver que en la medida que las escuelas, por su naturaleza burocrática e institucionalizada, se mueven más lento que las demandas que pueden llegar a tener las empresas y el mercado laboral, tiende a ser una crítica más o menos a veces justificada de la educación que hace que las personas busquen en otras fuentes de aprendizaje, como pueden ser los cursos en línea y otras formas informales de aprendizaje y autoaprendizaje, ¿no? Y entonces, a veces la exigencia de la educación inicial es justamente en mecanismos de aprendizaje individual y no necesariamente de competencias o aprendizajes formales cristalizados en un currículo. Hay que analizar el comportamiento del mercado productivo y sus demandas de mano de obra para poder definir las dinámicas que tiene. En un mundo globalizado, los avances tecnológicos y las decisiones de unas empresas tienen el potencial de afectar la totalidad del mundo. Donde decida Apple producir, o donde decida establecerse o pagar impuestos a una empresa como Amazon, cambia las dinámicas productivas de la región donde se establece, pero también de otras regiones del mundo, ¿no? De una empresa que pueda llegar a tener poder de mercado o que sea líder en su campo, el hecho de que establezca una determinada tecnología productiva va a afectar a todo el sector al que pertenece. En este caso, hay muchísimos ejemplos de empresas de este tipo. Monsanto en la producción de semillas, Bayer en la producción de fármacos. La manera en la que estas empresas decidan producir sus productos o las tecnologías que apliquen para producir van a afectar muchísimo, ¿no? Y en algún momento vamos a ver que la decisión de tercerizar o la decisión de incluir más robots en una empresa va a cambiar el mercado laboral local, pero también va a cambiar el mercado laboral de la región, ¿no? Hasta ese punto es la interacción globalizada. Por un lado está el cambio contemporáneo de la economía hacia un uso intensivo del conocimiento y por otro lado no todos los sectores ni todas las regiones del mundo tienen la misma estructura productiva ni la misma demanda de mano de obra. Sin tomar estos dos aspectos en cuenta no se puede entender la relación oferta y demanda del trabajador. Por un lado, eh, cuál es el elemento central de producción o el uso que se hace del conocimiento para estas estructuras productivas, es decir, si son formas de producción muy artesanales con tecnologías muy rudimentarias o son tecnologías
frontech del estado del arte, la última tecnología disponible para la producción de ese bien o servicio, y la eh, distribución planetaria de las funciones productivas de las empresas, incluso de países enteros. De ninguna manera va a ser lo mismo la posición en la cual están las empresas estadounidenses que las empresas hondureñas, incluso en productos que podrían llegar a ser considerados comparables. Eh, la capacidad de un productor agrícola estadounidense de producir maíz es cientos de veces mucho mayor que la capacidad de producción del mismo grano en Honduras. Entonces es importante identificar estas dos cosas para saber cuál va a ser la exigencia de formación que va a tener cada uno de los países y los sectores adentro de cada país. En el propio Estados Unidos no va a ser la misma exigencia que va a tener un trabajador del Silicon Valley que un trabajador en la zona rural de Ohio. Ahora, en el caso de las economías más desarrolladas, que es para el que el grueso de la literatura existe, de hecho, las economías periféricas lo vamos a ver como por oposición, el uso intensivo del conocimiento se manifiesta de forma más evidente en el uso de tecnologías productivas de punta para aumentar la productividad de las actividades tradicionales, como para la producción de bienes y servicios más sofisticados. Eh, en el mismo mercado de consumidores vamos a encontrar un iPhone y vamos a encontrar un productor de fresas, ¿no? En el mismo mercado. Y eso significa que la exigencia de formación de las mismas personas no va a ser la misma. El otro lado de la moneda pues son las economías menos desarrolladas que siguen ancladas en formas tecnológicamente obsoletas o de uso intensivo de mano de obra no calificada. Eh, en la historia de los cambios productivos, uno de los ejemplos es lo que se llaman las generaciones maquiladoras. La primera generación maquiladora es la de ropa, misma que fue la que de hecho produjo la revolución industrial. Hay que recordar que la revolución industrial se dio justamente sobre el hilado y la manufactura de tejidos. Y incluso en Estados Unidos, las revueltas sindicales, de donde surge la celebración del Día del Trabajador, viene justamente del incendio que hubo en un taller manufacturero de ropa hecha en el siglo XIX. Esa es la primera generación de maquiladores de manufactura. La segunda generación ya es la de bienes industrializados de industria pesada, como puede ser los automóviles. Y la tercera generación es la de electrónica ligera, televisores, lavadoras, planchas, ese tipo de cosas que ya están en el sector de la electricidad y los electrónicos, pero no son comparables con la manufactura de eh, eh, satélites de telecomunicación, de vehículos autónomos. Cuando cada una de estas generaciones se van sucediendo, lo que ha ido ocurriendo es que ese sector productivo completo se mueve hacia una zona periférica de menor valor agregado. Cuando la manufactura de segunda generación llegó a los Estados Unidos, la manufactura de primera generación se movió a México. Cuando, para desplazar a la industria textil por la industria vehicular, ¿no? Cuando la industria vehicular se desplazó en Estados Unidos para dar paso a la industria electrónica, la industria de segundo grado se pasó a de segunda generación se pasó a México y las maquiladoras textiles se pasaron a Centroamérica. Ahora que la industria eh, electrónica también se está desplazando de los países centrales, es cuando empieza a llegar los sectores de menos valor agregado relativo y entonces se automatiza mucho más la productividad y se requiere menos
mano de obra y por lo tanto las exigencias de formación en esas sociedades van disminuyendo, ¿no? Y entonces vamos viendo qué relación van teniendo los países que están haciendo los cambios económicos hacia economías más sofisticadas y de conocimiento y las que van siempre a la saga tomando los puestos de trabajo de menor valor. Eh, Antes de la revolución industrial, el grueso de la economía estaba conformada por el sector primario, es decir, la producción de bienes no procesados, agricultura, minería, silvicultura, etc. Y los talleres artesanos, ¿no? Farería, ropa, pero como taller artesano, no industrial. En el primer caso, aprendían lo que necesitaban en la familia y en el segundo caso en el taller en forma de estos apprenticeship, de estos aprendizajes con un maestro de gremio. Luego vino la forma industrial de producción que por un lado revolucionó la producción primaria e introdujo el sector secundario que hace uso intensivo de mano de obra para manejar las máquinas. En este caso llamemos máquinas analógicas, ¿no? Que necesitan que una persona esté pendiente. Para los que habrán visto la película de Charles Chaplin de la sociedad moderna, van a ver o la película de Metrópolis de Fritz Lang, van a ver que los humanos eran una parte de la máquina, ¿no? Un poco a lo que Marx decía que los humanos pasaban a ser poco más que apéndices de las máquinas, ¿no? Esa era como que la primera generación de ese sector secundario, ¿no? La cual, sumado a la expansión demográfica del siglo XX y el impulso de posguerra, demandó una gran cantidad de trabajadores que realizaban su formación en el propio centro de trabajo. La gente aprendía a manejar las máquinas en el taller, no habían escuelas técnicas propiamente hablando. En los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, una nueva revolución productiva dio paso, ¿no? Esta revolución incluye el uso intensivo de tecnologías digitales y la finanza, lo que ha venido a llamarse economía del conocimiento. En el caso de las dos primeras épocas, las necesidades de formación en general bastaban con la educación básica, dejando la formación superior solamente para aspectos restringidos y la oferta universitaria era escasa. Así, la demanda y la oferta se equilibraban a la alta. En esta tercera etapa, la dinámica cambia, dado que por un lado las necesidades de formación aumentan en la medida en que la economía se vuelve más sofisticada, también aumenta la oferta universitaria y por lo tanto, dependiendo del sector y el comportamiento de ese sector, pueden ir en direcciones opuestas. Es decir, los sectores avanzados se mueven al alta, es decir, los sectores de la economía del conocimiento se mueven hacia una demanda mayor de personas con mejores calificaciones y los sectores rezagados se mueven a la baja, lo que se conoce como el comportamiento en U o vaciamiento de las medias, ¿no? El comportamiento en U significa que la distribución de demanda de trabajadores se concentra en los extremos superior e inferior, vaciando los grupos medios que habían caracterizado la expansión industrial eh, que se concentraban precisamente en el centro, haciendo una forma de U invertida. Pensemos en la idea esta de los años 60 de los trabajos de clase media, en los cuales un salario bien pagado bastaba para que un solo proveedor en la familia, pues, su salario bastara para toda la familia, ¿no? Y eran trabajos en la industria automotriz o en el caso latinoamericano en el momento de la expansión industrial de la industrialización sustitutiva de importaciones. En ese caso, los salarios de extremada alta capacitación y los salarios de extremadamente baja capacitación no eran tantos, ¿no? Estamos hablando siempre en economías de primer mundo, en el caso nuestro, pues las de baja y mediana calificación siempre han sido mayoría. Entonces, cuando el grueso de la demanda laboral se concentra en los medios, se le llama una distribución de U invertida. En el centro están concentrados y en las esquinas hay muchos menos trabajadores. Pero lo que tenemos nosotros en la actualidad es una U. Esta distribución en U es resultado de la importancia cada vez mayor de los sectores intensivos en conocimiento de alta productividad que requiere poca mano de obra. Es decir, una sola persona, un solo programador es altísimamente productivo. Entonces los trabajos
se concentran en ese grupo de población, pues porque al tener esa demanda de trabajadores hay una mayor cantidad de personas que se mueven a estudiar esa carrera, ¿no? Y entonces fortalecen esas posiciones y se crean nuevas empresas desde nuevos sectores. Y los sectores intensivos de mano de obra, pero que requieren poca calificación, como son los servicios de cuidado, ¿no? Ejemplos del primer caso es la agricultura industrializada, la manufactura de microelectrónica y robótica y bienes y servicios intangibles como las altas finanzas. En el caso estadounidense, por ejemplo, 2% de la población nada más se dedica al sector agrícola. Y ese 2% de la población tiene, en el caso de Estados Unidos, que sea neto exportador de alimentos, ¿no? 2% de la población es tan productiva que puede alimentar a los 350 millones de estadounidenses y sobra para exportar. Son personas que hacen un uso intensivo del capital, ya tienen tractores satelitales incluso, y en este caso las grandes empresas de comercio electrónico y tecnológicas también están afectadas. No, no. Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, etc. Ejemplos del segundo sector es la agricultura no industrializada de frutas y legumbres, que necesita muchísima mano de obra, no se pueden cortar fresas con máquinas, pero los salarios son muy bajos, no se necesita formación para cortar fresas. La manufactura de primera y segunda generación, que se han desplazado a las funciones internas, la producción de estas manufacturas se han dispersado hacia la izquierda, es decir, hacia los trabajos de baja calificación, y las de diseño de alta valor agregado y de alta calificación se han movido hacia la derecha. Los diseñadores de Nike están en Nueva York, pero la producción está en Bangladesh. El bajo valor agregado está en la periferia y el alto valor agregado está en el centro. Ya no hay un punto intermedio, es un vaciamiento de la distribución media. Y bienes y servicios intangibles como la atención al público y las entregas de productos de venta en línea, ¿no? Y ahorita con el distanciamiento hemos visto que uno de los grandes trabajos que creció fue la entrega a domicilio. Esta dinámica en la demanda de mano de obra ocurre al interior de las economías según sectores o a nivel global según el país concreto. Así, Estados Unidos demanda más mano de obra cualificada de mayor valor agregado y Honduras demanda más mano de obra no calificada de bajo valor agregado. También al interior del propio país ocurre, es decir, en el propio Estados Unidos, en la medida en la que las personas obtienen trabajos de alto valor agregado, ya no pueden cumplir tareas de cuidado que deben ser cumplidas por los migrantes. Una mujer hondureña migra hacia Estados Unidos para cumplir las funciones de cuidado que la mujer estadounidense ahora está haciendo porque trabaja en una firma de abogados. Establecidas las demandas de las empresas, hay que ver ahora la oferta educativa. Los centros educativos y los currículos responden solo parcialmente a las demandas de las empresas o mano de obra. Esto ocurre porque el sistema no es homogéneo, comenzando por la división público-privado y las propias capacidades estatales y sociales. Las escuelas privadas pueden cambiar su oferta intuyendo, que no sabiendo, la dirección en que la demanda se mueve o se moverá, que es impredecible, ignorando otras funciones escolares, mientras que las públicas deben responder a otras dinámicas burocráticas y políticas. Al final, el sistema educativo tiene poca relación con la demanda real de mano de obra. Y esto no puede ser de otra manera. Es decir, la movilización del capital fijo de una escuela y de los currículos de una escuela son costosísimas. Entonces, estas estructuras escolares no pueden adaptarse tan rápido como pretenderían algunas empresas, además que no tienen los incentivos tampoco para moverse tan rápido como la demanda. Además, las demandas de las empresas no son las demandas de la economía. Las demandas de las empresas son muy específicas y cortoplacistas. O sea, la empresa solo busca el beneficio a corto plazo y en algunas casos en el ultra corto plazo. Hay empresas que se manejan en trimestres y no en años. Mientras que la economía son generalistas y de largo plazo. Una alta inversión en formación puede resultar ineficiente si no hay empresas que demanden ese capital humano en específico.
y el gasto que se necesita para formar un determinado grupo de personas puede ser tan grande y tomar tanto tiempo que la demanda de esos trabajadores ya no exista para el momento en el que estén formados. Una idea generalizada es que el sistema escolar forma a las personas que generan riqueza al cambiar las estructuras productivas. Es decir, primero invertimos en educación y esas personas educadas crearán puestos de trabajo, podrán trabajar en trabajos de alta valor agregado y por lo tanto justifica la inversión en ese campo. Es decir, la inversión educativa como motor del desarrollo. Pero otros autores, primero en realidad se crean las estructuras productivas que generan la riqueza y luego se invierte en sistemas educativos de alto desempeño. Es decir, primero generamos empresas que pagaron impuestos o que pagaron salarios y luego esas personas tendrán recursos para invertir en estos nuevos sectores educativos. En este contexto sería muy costoso formar doctores en electrónica, doctores en robótica, para un mercado que no tiene ninguna empresa establecida en esos campos. Aunque es habilitante. Es decir, la zona del sur de China, donde están pues, las pepas del Pacífico, primero formaron a su población, pero hay que recordar que China ya venía desde hace muchas décadas perfilándose como la fábrica del mundo. Entonces, cuando China forma a sus ingenieros en sistemas, en electrónica, en robótica, lo hace mientras está atrayendo inversiones de decenas de miles de millones de dólares para establecer las empresas productoras en esa zona. Eh, la velocidad en el cambio de los medios de producción y el crecimiento de ciertos sectores en detrimento de otros hace que la demanda de calificación de los trabajadores también cambie de tal forma que un ciclo de reformación dura menos que la vida productiva de un trabajador y por lo tanto le toca reinventarse laboralmente. Esa velocidad vertiginosa y la flexibilidad laboral producto de la competencia internacional, hace que la formación como contenido sea menos relevante que la formación como competencias genéricas. Más importante la idea de aprender a aprender, comunicarse efectivamente, trabajar en equipos, utilizar los recursos en línea, que a su vez agrega el problema de aumentar la competencia entre carreras que apuestan por dichas competencias genéricas. Es decir, cualquier profesional universitario debería tener estas características, debería hablar otra lengua, debería poder utilizar las nuevas tecnologías para poder comunicarse de manera telemática, perdón. Y el problema es que para ciertos trabajos entonces van a haber diferentes personas de diferentes profesiones que están compitiendo, cosas que antes eran nichos específicos. Entonces, los sectores de mayor crecimiento son los sectores que no pueden automatizarse en su totalidad, como la medicina, la finanza, el derecho, o en sectores de alto crecimiento como la robótica y la alta electrónica. Ahora, en las economías en general, aunque específicamente o se ve más marcado en las economías de alta demanda de mano de obra calificada, la escuela juega un papel fundamental en las trayectorias de ascendencia social de los individuos. Si las personas requieren mayor formación para poder acceder a puestos de trabajo bien pagados, que todavía siguen teniendo demanda por esta formación de personas, una trayectoria de alto desempeño escolar podría permitir una trayectoria de alta remuneración laboral. El problema es que en situaciones de inequidad, las personas que pueden seguir esas trayectorias de alto desempeño son las personas que ya tienen capacidad de consumo y capacidad productiva que les permiten justamente financiar ese tiempo de formación extra y de pagar las colegiaturas de esta formación. O sea, estoy hablando de que en sistemas de alto desempeño, eh, aunque en algunos lugares baste una licenciatura en los espacios más competitivos, estamos hablando de que, aunque en la publicidad aparezca que
pues un adolescente creó un producto en su computadora trabajando los fines de semana aislado en su cuarto, las empresas altamente productivas en realidad están basadas en un grupo de personas súper calificadas con posgrados y en el caso de primer mundo con una proporción de doctorados muy alta. Y todo eso tiene costos muy altos. Entonces, aunque son sistemas que justifican la inversión en esos aspectos, también significa que no todas las personas pueden permitirse la inversión en esos elementos. Entonces, hay una relación directa entre las trayectorias educativas y las posibilidades laborales y de alguna manera también tiene que ver esa formación y esos perfiles de formación inicial con las capacidades de cambios de carreras en las personas, ¿no? Eh, la, una persona que tenga un trabajo súper especializado desde el punto de vista de las habilidades concretas, tendrá mucho más difícil cambiarse de carrera, pero el cambio de carrera también, la facilidad del cambio de carrera también significa que está en un campo de alta precariedad laboral, ¿no? Porque si tiene competencias genéricas que le permiten cambiarse de carrera, significa que también hay otras personas que tienen esas mismas competencias genéricas que entrarán a competir con esta persona. Ahora, esto implica que la demanda y la oferta educativa se igualan en el mercado, pero no significa que no haya excedente de oferta a corto y mediano plazo. Es decir, el mercado va a igualar a través de los salarios en el largo plazo la oferta de determinadas carreras. Hay carreras que ya no existen más. Eh, la formación de secretarias ya no existe más. La formación en algunos oficios ya no existe más. En algunas carreras técnicas ya no existen más, ya no hay demanda por esos trabajos. A largo plazo, a mediano plazo es igual, o a corto plazo eso no significa que vaya a suceder. A corto plazo podemos tener exceso de demanda de profesionales. Eso significa que deberíamos retraer la oferta educativa porque la demanda de mano de obra no se iguale, es decir, que a corto plazo estemos teniendo una sobreoferta de mano de obra, no necesariamente. La educación cumple otras funciones y resuelve otras necesidades individuales y sociales que significan que justifican que se siga produciendo educación, que se siga brindando educación, al menos de su núcleo general, no necesariamente de su forma concreta. Es decir, la idea de tener carreras liberales y de formación universitaria sigue siendo valiosa porque la sociedad todavía sigue requiriendo la formación de ciertos valores. Es decir, probablemente en una sociedad democrática las discusiones sobre el futuro social, el futuro de la democracia, dado el nivel de abstracción y de formalización que requiere, necesita universitarios, no necesariamente universitarios que vayan a hacer, que busquen la formación en ingeniería, pero sí universitarios que tengan un espacio de formación donde puedan discutir la dirección de la sociedad, qué significa la democracia, ¿no? Es posible de que ese tipo de preguntas se puedan inculcar desde mucho más jóvenes, pero son los universitarios o los que ya están en edad universitaria los que votan y por lo tanto discutir de por quién vamos a votar, qué evidencia tengo del desempeño de determinado político y determinado plan, solo se puede hacer en aulas universitarias, ¿no? Entonces la necesidad de educación superior sigue estando ahí, independientemente de si el mercado laboral hondureño de verdad demanda eh, específicamente ingenieros o economistas o médicos. La escuela es un espacio socializador que por un lado permite la reproducción de la cultura y por lo tanto de la reproducción de la sociedad misma. En la medida en que las sociedades se vuelven más complejas, las tareas de socialización familiar o tareas de socialización primarias no son suficientes y estas tareas de socialización secundaria que realiza la escuela se vuelven necesarias. La escuela forma valores de convivencia que las identificaciones familiares no pueden conseguir o no pueden moverse en las mismas direcciones o incluso se mueven en direcciones opuestas a lo que es deseable socialmente, como es la promoción de los derechos de las minorías.
Pueden haber familias extremadamente conservadoras que crean que tienen derecho a limitar los derechos de otros grupos humanos y nosotros vemos a través de la formación escolar y de la formación en tolerancia y de derechos humanos que no es cierto, sigue siendo valioso esa función escolar. La socialización crea y es creada por los individuos, por lo tanto el estado social en cualquier momento es una reconstrucción interiorizada de la construcción inicial. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos un estado A, un estado de la sociedad en un momento dado, nos socializa y luego nosotros socializamos a otros. Pero cuando nosotros socializamos a otros, ya hemos reconstruido la realidad que nos fue transmitida a nosotros o como fue socializada en nosotros. Así los valores sociales crean y son creados por los individuos y la escuela es el principal agente socializador en sociedades complejas. Y esto pasa en dos sentidos, por la estructuración formal como por el efecto de pares dado el tiempo que pasamos en la escuela en la actualidad. Es decir, las discusiones sociales se van volviendo tan complejas que requieren un espacio específico de socialización, que es la escuela, porque queremos superar valores que claramente están obsoletos, como podrían haber creído las dos generaciones anteriores y que ahora nos parecen inaceptables y creemos que la escuela debe colaborar en la reproducción de los valores y la eliminación de los antivalores, y porque pasamos tanto tiempo en la escuela que los efectos de pares que tienen un gran efecto sobre la formación de la personalidad y el aprendizaje de tolerancia y de convivencia que llegamos a tener, solo se da en la escuela. Incluso este año de distanciamiento social nos ha mostrado las otras funciones de socialización que tiene la escuela. Y por lo tanto, independientemente de su relación con el mercado, aunque fracasara estrepitosamente, la escuela sigue reflejando otros intereses sociales, que en este caso específico es la reproducción cultural y la creación y recreación de valores socialmente valiosos, ¿no? En conclusión, de manera social, la escuela tiene funciones deseables, aún en sociedades donde ya no es un movilizador social, un movilizador social ascendente. Como dije anteriormente, aunque la escuela ya no tuviera ninguna función económica, sigue conservando otras funciones sociales que reflejan los intereses y la dirección de otras fuerzas sociales. Solo porque vivamos en una economía periférica que no requiere la formación de trabajadores altamente sofisticados más que en unos espacios específicos, aún así, a priori, no necesariamente significa que debemos eliminar la formación en educación superior o en educación media o en educación básica, o que porque la necesidad del mercado significaría solo 6 años de educación básica, significa que no deberíamos tener educación media. La educación cumple otras funciones y tiene otros aportes de valores sobre los cuales vale la pena discutir y vale la pena su mantenimiento, ¿no? Y que de alguna manera, desde el punto de vista de la sociología, también refleja los intereses de otras fuerzas sociales que ven valor en la escuela y que por lo tanto siguen empujando por su preservación y por la dirección en una u otra dirección. Hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Vamos a discutirlo luego en clase. Muchas gracias.